Vamos a ver ahora algo de las especificaciones técnicas de Illustris y bueno, particularmente lo que son los sistemas de unidades que se suelen usar en simulaciones cosmológicas. Para esto tenemos que recordar el parámetro de Hubble. Como sabemos, en un inicio había sido considerada una constante que a través de los años o de las décadas ha ido cambiando, por lo cual este parámetro, mejor dicho, tiene un valor entre 50 y 100. Estaríamos hablando en unidades de kilómetros por segundo por megaparsec, para indicar la relación que existe entre la velocidad de los objetos, diríamos que vemos que se están alejando por la expansión del universo, con respecto a la distancia, ¿no? Que es muy habitual mantener la distancia en megaparsecs y hablar de velocidad en kilómetros por segundo. Entonces, hemos visto que este valor tiene cierta variación. Y en un artículo del 2015, que he visto que trata de recopilar de varias fuentes cómo tenemos este parámetro en base a las distintas técnicas que nos permiten determinarlo de forma experimental. Entonces hay distintas técnicas, como vemos acá, que nos dan distintos valores de h sub 0. Entonces también se toma en cuenta la curvatura del universo, por ejemplo, o el modelo en particular. Nos va a dar diferentes valores y cada uno tendrá su correspondiente confiabilidad o grado de rango de confiabilidad y la precisión que va a depender, ¿no? Por eso que es habitual trabajar con este valor de h minúscula, que va a ser el valor de h sub 0, que hemos visto varía entre 50 y 100, digamos. Y ahora se ha acortado mucho más ese rango. Es más preciso decir que el valor de la constante de Hubble actualmente está entre 66 y 72 estas unidades, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a considerar siempre kilómetro por segundo y megaparsecs para lo que es distancia, es muy habitual trabajar con este valor de h minúscula y además considerar un factor de 100 para que los valores no sean muy grandes. Entonces podemos decir que el valor de este parámetro va a estar comprendido entre 0,66 y 0,73, y decidir cuál utilizamos en específico va a ser muy decisivo a la hora de realizar los cálculos, como vamos a ver enseguida. Y es por eso que para evitar este problema de la precisión de h y el concepto en realidad que está relacionado con él, es habitual utilizar en magnitudes cosmológicas la unidad real multiplicado por un factor de h. Por ejemplo, en lo que es distancia para línea de vista, si nosotros hemos medido un megaparsec, no sé, podríamos expresar este valor, si sabemos que se midió cuando h era 0,7, como 0,7 h a la menos 1 megaparsec. Y no solo con distancias, también en lo que es tiempo y masa, vemos que es habitual manejar este valor de h con un parámetro que está relacionado al momento en que se realizó la medición. Y también va a depender, si es volumen, por ejemplo, tenemos que hablar de h al cubo. Y eso vamos a ver ahora, cómo podemos calcular esto. Entonces, en la simulación Illustris existe una tabla dentro de lo que son las especificaciones técnicas que nos va indicando para cada magnitud cuáles son las unidades que se están considerando. Entonces vamos a ver tres casos, y antes que eso tendríamos que ver cuál es el valor de h minúscula que va a asumir. Esto depende de la simulación. Nosotros vimos que hay varias que están incluidas dentro de este proyecto, y antes del 2015 hay un grupo particular que se denominó Illustris, así tal cual, que ha utilizado el valor de 0,704. Aquí pueden ver en esta URL que ellos lo denominan de Hubble Constant Little h, con las unidades que hemos visto, megaparsec, kilómetro segundo.
está asumiendo este valor de 0,704. Entonces, si vamos a usar datos del 2015 para atrás, tenemos que referirnos obviamente a esta tabla y verificar que sea este el valor que tenemos que utilizar. Y si vamos a usar la simulación de TNG, que es la nueva versión de Illustris, tenemos que utilizar este otro valor que es 0,6774. Y todas están con este valor. Es algo que se va a mantener, y en todo lo que son los scripts podemos asumir dentro de la librería, por ejemplo, que siempre va a ser este valor cuando estemos usando TNG. Por ejemplo, en la masa, y ya vimos antes en los ejemplos, se utiliza este valor de h minúscula porque estamos usando la simulación Illustris antigua. Entonces, si queremos calcular una masa o buscar en este caso dentro del catálogo todas las masas que estén entre 10 a la 11,9 y 10 a la 12,1 masas solares, tenemos que tomar en cuenta lo que dice acá, multiplicar por 1 elevado a la 10 y por el valor de h minúscula correspondiente a la simulación. Por eso se asume este factor acá. En lo que viene a ser distancia, como vimos, hay una unidad que lleva como prefijo la letra C. Entonces yo entré a los foros, he visto que Dylan Nelson, que es el co-creador de Illustris, ha mencionado lo siguiente: el valor de C se refiere a distancia comóvil, ¿no? Comoving distance, como, bueno, en contraposición a lo que sería una distancia física. Esta distancia comóvil está relacionada con las coordenadas comóviles que, como sabemos, en este caso se moverían con la expansión del universo. Entonces, si nosotros queremos llevar esto a una distancia real, digamos en kiloparsecs, tenemos que multiplicar por el factor de escala, que es a minúscula, y dividir entre h. El factor de escala sabemos que vale 1 para el momento actual, cuando z es igual a 0. Z es el parámetro de corrimiento al rojo. Veámoslo acá en el libro de Mukhanov, de Fundaciones Físicas de Cosmología, que existe una relación conceptual directa entre el valor de a minúscula, que es como 1 entre 1 más z, como podemos ver acá, y recordemos que z es la relación de variación de longitudes de onda. Entonces, he preparado este ejemplo para que nosotros veamos cómo sería el caso de convertir 100 kiloparsecs de distancia comóvil, es decir, lo que tengamos en la simulación como 100, vamos a tener que considerar un valor de z para hacer el cálculo, si queremos saber la distancia real que eso significa. Entonces, por ejemplo, si z vale 2, nosotros calculamos el factor de escala como 1 entre 1 más z, como hemos visto, y nos da necesariamente un valor menor a 1, porque estamos viendo hacia el pasado. Entonces 0,33 sería el valor de a. Voy a asumir h minúscula como 0,704, porque voy a asumir que voy a trabajar con el Illustris antiguo, y entonces me tocaría multiplicar d1, que vale 100, por a, y dividir entre h, y con eso tenemos la distancia 2, que son casi 47 kiloparsecs. Y la distancia 3, si quisiéramos por ejemplo llevar a años luz o cualquier otra unidad, en este caso particular, multiplicando ya un factor que es directo, que ya no está influenciado por ningún factor de escala, es directo el valor de 154.000 años luz, ¿no? Equivaldría, por la relación que conocemos de kiloparsecs a años luz, que es esta de 3200. Entonces, con estos dos ejemplos, nosotros podríamos calcular unidades compuestas como la densidad. Sabemos que Illustris maneja la masa como 10 a la 10 masas solares, y la distancia, en este caso volumen, va a tener un factor de h al cubo. Entonces, al hacer la relación, se va a simplificar con este h y nos va a quedar h al cuadrado, que es lo que podríamos hacer como un ejercicio cuando nos toque utilizar densidades, tomar muy en cuenta todo esto que hemos visto ahora.